¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy vamos a ver ángulos que se forman entre paralelas y una secante. Como pueden ver aquí en nuestro dibujo, tenemos dos líneas que son paralelas. Siempre que yo diga una línea, nos estamos refiriendo a una línea recta, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos dos líneas, una y dos, y estas líneas son paralelas, ¿sale? Recordemos que ¿qué significa que sean líneas paralelas? Significa que estas nunca se van a cruzar. Y tenemos también una línea que es secante a estas paralelas. ¿Qué significa que una línea sea secante? Significa que pasa por al menos dos puntos de nuestra gráfica o de nuestro dibujo. En este caso, vean que si nosotros tenemos aquí nuestras dos paralelas, entonces la secante estaría pasando por este punto y por este punto, ¿sale? Entonces por eso se dice que es una línea recta secante, porque pasa por al menos dos puntos de nuestro dibujo. Bueno, siempre que crucemos una secante por nuestras paralelas, se nos estarían formando estos 8 ángulos. Aquí yo los nombré de esta manera, pero ustedes los pueden nombrar como ustedes quieran. Puede ser ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O puede ser el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, como ustedes quieran, ¿sale? El chiste es aquí, pues, identificar ciertas características que van a cumplir estos ángulos. Bueno, entonces vean que no importa cómo se intersecten estas líneas, siempre se nos estarían formando nuestros 8 ángulos, ¿sale? Lo único que estaría cambiando pues sería la medida de estos ángulos, ¿sale? Pero las características van a ser las mismas, ¿sale? Bueno, vamos a dejarlo así, ¿sale? No importa. Bueno, entonces vamos a tener aquí nuestros 8 ángulos: el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo delta, el ángulo epsilon, el ángulo teta, el ángulo eta y nuestro ángulo z, ¿sale? Tenemos esos 8 ángulos. Vamos a ver sus características. Antes de pasar con los conceptos como tal, vamos a decir que nosotros estaríamos trabajando en la parte interna. Vamos a separar nuestro dibujo, digamos que en dos partes. En una parte interna a las líneas paralelas y en una parte externa a las líneas paralelas. Bueno, déjenme ponerlo un poquito mejor, así está bien. Bueno, entonces la parte interna a las líneas paralelas vendría siendo todo lo que esté por dentro. Esto que tenemos aquí sería la parte interna de las líneas paralelas, ¿sale? Todo esto vendría siendo la parte interna de nuestras líneas paralelas. Bueno, en la parte interna de las líneas paralelas vamos a tener 4 ángulos. En este caso yo los nombré como epsilon, teta, gamma y delta. Esos ángulos son ángulos internos a las líneas paralelas. También vamos a tener una parte externa a estas líneas paralelas. Esa parte externa vendría siendo esta parte que tenemos por aquí arriba. Vendría siendo toda esta parte que tenemos por aquí arriba. Pero también tendría que ser esta otra parte que tenemos por aquí abajo, ¿sale? Estas dos partes serían la parte externa de las líneas paralelas. Y aquí también vamos a tener 4 ángulos. En la parte externa vamos a tener el ángulo epsilon. No, perdón. En la parte externa vamos a tener el ángulo z, el ángulo eta, el ángulo beta y el ángulo alfa, ¿sale? Entonces alfa, beta, eta y zeta vendrían siendo los ángulos externos a las líneas paralelas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los conceptos
Y el primer concepto que vamos a ver es ángulos alternos internos. ¿Qué significa que tengamos ángulos alternos internos? Bueno, vamos a poner sus características para ir identificando este tipo de ángulos. ¿Sale? Bueno, entonces aquí tenemos sus características, son estas que tenemos aquí en pantalla. Y la primera nos dice, se encuentran en la parte interna de las paralelas. ¿Sale? Entonces, ¿qué ángulos se encuentran en la parte interna de las paralelas? Sería el ángulo epsilon, el ángulo gamma, el ángulo delta y el ángulo teta. Bueno, esto es en cuanto se encuentra en la parte interna de las paralelas. La siguiente característica sería, están en distinta línea recta. ¿Sale? Entonces, bien, nosotros tenemos aquí una línea recta que vendría siendo esta de aquí. Entonces es gamma y delta, y la otra es epsilon y teta. ¿Sale? Entonces epsilon y teta se encuentran en una línea recta y gamma y delta se encuentran en la otra línea recta. Y por último vamos a tener esta otra característica, están en distinto lado de la secante. ¿Sale? Entonces, si nosotros combinamos estas últimas dos características, si nosotros agarramos, por ejemplo, el ángulo gamma, entonces el otro ángulo que estamos buscando, para que sean alternos internos, el otro ángulo debe de cumplir estas últimas dos características, que esté en la otra línea recta. Entonces podría ser, por ejemplo, epsilon o podría ser teta, pero la última característica me dice que están en distinto lado de la secante. Veamos que gamma, el ángulo que yo seleccioné, el ángulo gamma está del lado izquierdo, entonces el otro ángulo tendría que estar en la otra línea recta y aparte del lado derecho de mi secante. Entonces vendría siendo el ángulo teta. ¿Sale? Entonces estos dos ángulos se conocen como ángulos alternos internos y cumplen con estas características que acabamos de ver. ¿Sale? Entonces este ángulo, que es el ángulo gamma y el ángulo teta, se conocen como ángulos alternos internos. ¿Sale? Otra vez vamos a leer sus características. Se encuentran en la parte interna de las paralelas, como podemos ver en nuestra imagen, están por dentro o están en la parte interna de las paralelas. La segunda característica nos dice, están en distinta línea recta. Como pueden ver, gamma está en la línea recta de arriba y teta está en la línea de abajo. Y por último nos dice, están en distinto lado de la secante. Gamma está en la parte izquierda y teta está en la parte derecha. ¿Sale? Entonces estos ángulos, gamma, vamos a escribirlos por aquí, gamma, gamma y teta vendrían siendo un par de ángulos alternos internos. ¿Sale? Bueno, también va a haber otro par de ángulos alternos internos. Y pero eso se los dejo a ustedes para que identifiquen qué otro par de ángulos serían ángulos alternos internos. Bueno, estos ángulos va a resultar que van a tener la característica de que tienen la misma medida. ¿Sale? Si encontramos un par de ángulos que son alternos internos, o si sabemos que dos ángulos son alternos internos, entonces eso significa que tienen la misma medida. ¿Sale? Vamos a dar un ejemplo de eso. Vamos a ponerle aquí mostrar su valor y vean que aquí gamma nos dice que vale 59.3 grados. Vamos a ponerle su valor a teta y vean que vale exactamente lo mismo, 59.3 grados. ¿Vale? Otra vez, no importa cómo se crucen, siempre que sean alternos internos, pues van a tener
exactamente el mismo valor. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo. El ángulo gamma y el ángulo teta tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto, que son ángulos alternos externos, que es un concepto muy similar al que acabamos de ver. Lo único que va a cambiar en este concepto es que los ángulos que vamos a estar considerando van a estar en la parte externa de nuestras paralelas, pero los conceptos son muy parecidos. Bueno, aquí tenemos sus características de los ángulos alternos externos. La primera característica es que se encuentran en la parte externa de las paralelas. ¿Sale? Entonces ya habíamos dicho que tenemos 4 ángulos en la parte externa. En este caso es beta, alfa, zeta y eta. Esos ángulos están en la parte externa. Ahora nos dice, están en distinta línea recta. Están en distinta línea recta y además están en distinto lado de la secante. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo agarro el ángulo beta, entonces el otro ángulo, que es alterno externo a este ángulo beta, tendría que ser el ángulo eta. ¿Sale? Entonces, a ver otra vez. Se encuentran en la parte externa de las paralelas, beta y eta, las que acabo de seleccionar aquí, están ciertamente en la parte externa. Después, la segunda característica nos dice, están en distinta línea recta. Beta está en la línea recta de arriba y eta estaría en la línea recta de abajo. Y aparte, están en distinto lado de la secante. Beta está a la izquierda y eta está a la derecha de la secante. Entonces, si cumplen con estas características, vamos a tener que son ángulos alternos externos. ¿Sale? Entonces, aquí abajo vamos a poner este ejemplo de que beta y eta son ángulos alternos externos. ¿Sale? ¿Y cuál va a ser su característica? Pues que van a tener la misma medida. Si son ángulos alternos externos, tienen la misma medida. ¿Sí? Bueno, hay otro par de ángulos alternos externos aquí en la figura. Y pues bueno, a ustedes les toca identificar cuál sería ese par de ángulos alternos externos que falta. Bueno, vamos a poner aquí el ejemplo visual. Vamos a ponerle su valor. Y aquí también vamos a ponerle su valor. Vean que mi ángulo beta mide 58.1 grados. Y el ángulo eta también mide 58.1 grados. ¿Sale? Tienen la misma medida porque son ángulos alternos externos. Bueno. Y les repito, no importa cómo se crucen. Siguen siendo ángulos alternos internos. Y por eso van a tener la misma medida. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo. Beta mide 40.8 y eta mide exactamente lo mismo. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Perdón, al siguiente concepto, que son ángulos correspondientes. Vamos a poner las características de los ángulos correspondientes. Bueno, los ángulos correspondientes en este caso están en distinta línea recta. ¿Sale? Uno de ellos puede ser cualquiera de estos 4 ángulos, alfa, beta, gamma o delta. Y el otro tiene que estar en la otra línea recta, epsilon, teta, eta o zeta. ¿Sale? A eso se refiere con que estén en distinta línea recta. Y luego nos dice, están del mismo lado de la secante. ¿Sale? La segunda característica es que están del mismo lado de la secante. Bueno, entonces, si yo quiero considerar, por ejemplo,
beta, entonces el otro ángulo que tiene que ser correspondiente tiene que ser epsilon o z, ¿sale? Porque tienen que estar del mismo lado de la secante y aparte en distinta línea recta, ¿sale? Entonces si yo quiero considerar al ángulo beta, las únicas dos opciones que tengo es que sea epsilon y z. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos están en la otra línea recta y aparte están del mismo lado de la secante, es decir, en este caso del lado izquierdo. Y por último, un ángulo es interno y el otro es externo, ¿sale? Entonces otra vez, si yo considero el ángulo beta, este ángulo beta es externo, entonces dado a la última característica, para que sean ángulos correspondientes, el otro tiene que ser interno. Entonces sería este ángulo epsilon. ¿Sale? Entonces, en este caso, el ángulo beta y el ángulo epsilon serían ángulos correspondientes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cumple con todas estas características. Están en distinta línea recta. Beta está en la línea de arriba. Epsilon está en la línea de abajo. Están en distinta línea recta. Están en el mismo lado de la secante. Los dos están del lado izquierdo de la secante. Un ángulo es interno. Epsilon es un ángulo interno y el otro es externo. Beta es externo. ¿Sale? Entonces, cuando cumplen estas características, se dicen que son ángulos correspondientes y también van a tener la misma medida. Vamos a poner aquí el ejemplo visual. Vean que beta, bueno, ya habíamos visto que valía 40.8 grados y epsilon también va a medir 40.8 grados. ¿Sale? Tienen exactamente la misma medida porque son ángulos correspondientes. Bueno, vamos a tener también aquí otros ángulos que sean correspondientes. Por ejemplo, el ángulo delta y el ángulo eta también van a ser ángulos correspondientes. ¿Sale? Este ángulo delta, marco bien, ángulo delta y el ángulo eta también son ángulos correspondientes. ¿Sale? Están en distinta línea recta, están del mismo lado de la secante. Uno es un ángulo interno y el otro es externo. ¿Sale? Entonces van a tener la misma medida. Vamos a ponerle aquí su valor para que vean qué es lo que pasa. ¿Sale? Vean, delta mide 40.8 y eta 40.8 grados. ¿Sale? Exactamente tienen la misma medida. Bueno, hay otros ángulos correspondientes. Se les queda a ustedes como ejercicio identificar cuáles serían los otros ángulos correspondientes. ¿Sale? Hay otros dos casos. Bueno, y ya para terminar tenemos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sale? Aquí ya no vamos a entrar mucho a detalle porque ya habíamos visto qué significa que sean ángulos opuestos por el vértice cuando vimos clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. ¿Sale? Nada más aquí para tenerlo en mente. Por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo delta son ángulos opuestos por el vértice y también tienen la misma medida. ¿Sale? Entonces este ángulo beta ya habíamos dicho que valía 40.8 y el ángulo delta 40.8. El ángulo Z, por ejemplo, y el ángulo teta son ángulos opuestos por el vértice y también van a tener la misma medida. Vamos a poner aquí un ejemplo visual. Vean que el ángulo Z mide 139.2 y el ángulo teta también mide 139.2 grados. Tienen exactamente la misma medida porque son ángulos opuestos por el vértice. Bueno, entonces estas características
van a tener estos ángulos, ¿sale? Entonces la característica que tienen es que si son ángulos alternos internos, o si son ángulos alternos externos, o si son ángulos correspondientes, o si son ángulos opuestos por el vértice, entonces van a tener la misma medida. Bueno, entonces esto sería todo por hoy y espero que les sea útil este video. Nos vemos en uno próximo.